Soy Miranda. Tengo 38 años, y estoy en mi cocina diseñada a medida cuando suena el timbre inesperadamente. La encimera de mármol se siente fría bajo mis dedos, mientras me quedo paralizada, mirando la app de seguridad. Ahí están ellos. La familia que me ha excluido de las reuniones durante 10 años, ahora apiñados en mi puerta como turistas perdidos. Mi mansión de 6 habitaciones en Westlake Estates no era exactamente lo que esperaban para la oveja negra, pero en lugar de sentir ira, me invade una calma extraña mientras camino hacia la puerta. Antes de contarte lo que pasó cuando la abrí, dime en los comentarios desde dónde me estás viendo, y suscríbete si quieres más historias sobre mantener tu postura. Crecer en un barrio de clase media en el lado sur de Chicago moldeó más mi identidad de lo que imaginaba. Nuestra casa, de ladrillo de 2 pisos con una puerta frontal perpetuamente obstinada, no era lujosa. Pero para mí, al menos en esos primeros años, mis padres Jeffrey y Tina Wilson la hacían sentir como un castillo. Papá trabajaba como gerente regional para una cadena de mejoras del hogar, mientras mamá combinaba un trabajo de contabilidad a tiempo parcial con la crianza de 4 hijos. Yo era la segunda mayor, atrapada entre mi hermano mayor Marcus, el indiscutible hijo favorito, mi hermana menor Alicia, experta en pasar desapercibida, y Jordan, el bebé de la familia que podía encantar a cualquiera para salir de cualquier problema. La dinámica parecía bastante normal al principio. Todos, los domingos significaban la cena en la extensa casa colonial de la abuela Eleanor, al otro lado de la ciudad, donde se reunía toda la familia extendida. Los adultos se agrupaban en la sala formal, mientras nosotros, los niños, éramos desterrados al sótano o al patio trasero, según el clima. Esas reuniones tenían su propia jerarquía, con la abuela Eleanor presidiendo como una reina sobre su dominio. La tía Patricia, la hermana mayor de mi padre, era la mano derecha de la abuela. Recorría la habitación con ojos afilados, catalogando los éxitos y fracasos de todos desde la última reunión. Su esposo, el tío Robert, no participaba mucho, aunque sus ojos a menudo traicionaban su aburrimiento. Tenían 2 hijas gemelas, Ashley y Bethany, que tenían exactamente mi edad, pero de alguna manera siempre tenían ropa más nueva y juguetes, más caros. Luego estaba la tía Margaret, la más joven de los hermanos de mi padre, que compensaba su posición con un juicio extra. Constantemente comparaba a sus 3 hijos entre sí y con el resto de nosotros los primos, creando una competencia tóxica para la que ninguno nos habíamos inscrito. No me di cuenta de cuánto importaba la apariencia para mi familia, hasta que tuve unos 9 años. Ese verano había descubierto la pintura. Mientras los demás niños jugaban softball en el césped meticulosamente cuidado de la abuela, yo me sentaba bajo el viejo roble con mi cuaderno de dibujo, intentando capturar cómo la luz se filtraba entre las hojas. Recuerdo a la tía Patricia, deteniéndose a mi lado, su sombra cayendo sobre mi dibujo. ¿No preferirías jugar con los demás, Miranda? Su voz estaba cargada de una falsa preocupación. No es bueno ser tan diferente. Diferente. Esa palabra me acompañó durante toda mi infancia, pronunciada con la misma inflexión con que se podría describir un sarpullido misterioso. A pesar de esa corriente subterránea, amaba nuestras tradiciones familiares. La reunión, anual de verano en el lago Michigan, era mi favorita. Durante un glorioso fin de semana alquilábamos cabañas a orillas del lago. Los adultos relajaban su férreo control sobre el decoro, y nosotros hacíamos parrilladas en la playa, concursos de natación y fogatas nocturnas donde el tío Robert contaba historias de fantasmas que me daban escalofríos deliciosos. Todo cambió cuando cumplí 16 años. La empresa de mi padre hizo recortes y eliminó su puesto con una frialdad que impactó a nuestra familia. En cuestión de meses, el colchón cómodo de nuestra vida de clase media se desinfló. Mi madre comenzó a trabajar a tiempo completo, además de hacer contabilidad nocturna para negocios locales. Mi padre intentó varios trabajos, cada uno pareciendo disminuirlo más. La reacción de la familia fue reveladora. La abuela Eleanor hablaba de la situación de mi padre en tonos bajos y avergonzados, como si el desempleo fuera contagioso. La tía Patricia ofrecía sugerencias disfrazadas de críticas.
Solo el esposo de la tía Margaret, el tío David, ayudó, realmente, conectando a papá con algunos contactos de negocios, mientras nuestra situación financiera empeoraba. La relación de mis padres también se enfrió. La calidez entre ellos desapareció, reemplazada por discusiones tensas sobre las cuentas de Bill a puerta cerrada. Marcus respondió volviéndose aún más perfecto, manteniendo sus calificaciones sobresalientes y su estrellato en el béisbol. Alicia se encerró aún más en sí misma, y Jordan actuaba de formas que añadían estrés a nuestro hogar ya tensionado. Yo me refugié en mi arte. El garaje se convirtió en mi santuario, un lugar donde podía escapar de la pesadez que había invadido nuestro hogar. Con materiales recuperados y suministros de manualidades baratos, creaba un mundo donde la belleza podía surgir del caos. Mis padres veían mis inquietudes artísticas con una mezcla de confusión y tolerancia. Un pasatiempo del que crecer cuando la realidad exigía preocupaciones más prácticas. Cuando llegué a mi último año de secundaria, nuestra familia se había adaptado a nuestra nueva normalidad. Papá encontró un trabajo estable como gerente de una ferretería y, aunque no restauró nuestro estilo de vida anterior, detuvo la hemorragia financiera. Sin embargo, la dinámica familiar había cambiado para siempre. En las reuniones, ahora éramos el ejemplo a evitar, la rama del árbol genealógico que se había marchitado un poco. Recuerdo mi fiesta de graduación en la casa de la abuela Eleanor, donde mi anuncio de que estudiaría arte fue recibido con sonrisas educadas que no llegaban a los ojos de nadie. La tía Patricia me acorraló junto a la mesa de postres, con un plato de pastel intacto en la mano. ¿Escuela de arte?, dijo, con voz baja pero cortante. Miranda, sé realista. Tus padres no pueden permitirse ese lujo. Considera la contabilidad, como tu madre, es algo seguro. Ese momento cristalizó algo para mí. A los ojos de mi familia, no solo era diferente, sino irresponsable, poco práctica y, lo peor, insensible a la posición de nuestra familia en la compleja jerarquía social que regía nuestras vidas. Lo que no sabían era que yo ya había conseguido 3 trabajos a tiempo, parcial y solicitado todas las becas que pude encontrar. No pedía su apoyo financiero, solo su respaldo emocional, pero parecía que ese era el único recurso que no podían ofrecer para sueños que no comprendían. En contra de los deseos de mi familia, me inscribí en el Instituto de Arte de Chicago, en otoño. Mi horario era agotador. Clases de día, mesera por las noches en un restaurante del centro, turnos de fin de semana en una galería y trabajo nocturno de inventario en una tienda. Dormir se volvió un lujo cada vez que me llamaban, pero mi determinación nunca flaqueó. El primer semestre fue brutalmente desafiante. Entre el trabajo y las clases, apenas lograba cumplir con las tareas. Mi pequeño departamento estaba tan lejos del campus que pasaba horas viajando en transporte público. En esos largos trayectos en tren, dibujaba a los pasajeros intentando capturar la esencia de sus expresiones con trazos rápidos. A pesar del agotamiento, algo dentro de mí despertaba. Durante mi segundo semestre, tomé un curso avanzado de pintura con la profesora Diana Reynolds. A diferencia de otros instructores, que parecían indiferentes a mis dificultades, ella me notó. Un día, después de clase, pidió ver mis trabajos independientes, las piezas que creaba no para tareas, sino para mí misma. «Tienes una perspectiva única, Miranda», dijo, mientras estudiaba una obra de técnica mixta que había creado usando materiales desechados de mi trabajo en ventas al por menor. Tu obra habla de transformación, tomando lo pasado por alto y revelando su belleza. Por primera vez, alguien veía el significado en lo que creaba. La profesora Diana se convirtió en mi mentora, impulsándome a desarrollar mi voz y presentándome a sus contactos en la escena artística de Chicago. Gracias a su apoyo, envié obras a una exposición estudiantil donde, para mi sorpresa, una pequeña dueña de boutique compró una pieza mía por $300. Cuando llamé a casa con esta noticia, la respuesta de mi madre fue tibia. «Qué bien, querida, pero no te hagas muchas ilusiones sobre ganarte la vida con esto». Mi padre no contestó el teléfono.
A medida que avanzaba en la universidad, la desconexión entre mi vida en evolución y la percepción que tenía mi familia de ella se amplió. En las reuniones navideñas, los parientes hacían preguntas superficiales sobre eso del arte, sin esperar respuestas completas. Mientras tanto, los logros de Marcus en la escuela de negocios y sus pasantías en una firma prestigiosa se comentaban con reverencia. Para mi tercer año, había encontrado mi ritmo artístico. Mi trabajo combinaba técnicas tradicionales de pintura con materiales reutilizados, creando historias texturizadas de vida urbana y transformación. La profesora Diana me conectó con una pequeña galería que exhibía artistas emergentes y, para mi asombro, las 3 piezas que presenté se vendieron en la noche de apertura. La validación fue embriagadora. Durante años había escuchado que mi camino era poco práctico, incluso egoísta. Ahora extraños pagaban por colgar mi visión en sus paredes. Comencé a construir un portafolio en línea y a conectar con diseñadores y galerías locales. Para mi graduación, había conseguido un puesto en Bradshaw Design, una firma pequeña pero respetada, especializada en instalaciones comerciales. Llamé a mis padres con la noticia, esperando que finalmente vieran que mi camino era viable, un trabajo real. «Eso es maravilloso, Miranda», dijo mi madre, con alivio evidente en su voz. «¿Cuál es el salario?», preguntó mi padre de inmediato. Cuando se lo dije, el silencio habló por sí mismo. Era un sueldo de nivel inicial en un campo creativo, no la seguridad financiera que ellos esperaban. Esa Navidad fue cuando todo estalló. La familia se reunió en casa de la abuela Eleanor, como siempre, la casa decorada con la misma precisión de cada año. Llevé muestras impresas profesionalmente de mi portafolio como regalos, con la esperanza de compartir mis logros de forma tangible. Mientras los parientes revisaban mi portafolio, las respuestas iban desde una cortesía confundida hasta un descarado desprecio. Cuando la abuela Eleanor finalmente lo examinó, su reacción fue devastadora. «Supongo que es interesante», dijo, apenas mirando las imágenes antes de dejarlas a un lado. Luego, mirándome directamente, añadió: «¿Cuándo vas a empezar a tomarte la vida en serio, Miranda?» Todos los demás han elegido caminos responsables. Incluso Alicia ha comenzado la escuela de enfermería. El cuarto quedó en silencio. Sentí que mi rostro se sonrojaba mientras todas las miradas se posaban en mí. «Mi carrera es seria», respondí tratando de mantener la voz firme. «He vendido varias piezas y conseguí un trabajo en mi campo justo al salir de la universidad. Dibujar para ganar dinero no es un pasatiempo». La abuela declaró: «Es un hobby que alguien se está permitiendo por ahora». La tía Patricia asintió en acuerdo. «Tienes casi 23 años, Miranda. Es hora de pensar en estabilidad. Esta fase bohemia debe terminar». Lo que siguió fue nuestra primera gran pelea familiar. Defendí mis elecciones mientras ellos desmenuzaban mi estilo de vida, ingresos e incluso mi apartamento en un barrio cuestionable. Lo que más dolió fue el silencio de mis padres. No me defendieron, pero tampoco se unieron al ataque. Simplemente se veían incómodos, sin querer tomar partido. Me fui temprano esa noche, con lágrimas congelándose en mis mejillas mientras esperaba el autobús bajo el frío de diciembre. La semana siguiente recibí una llamada de mi hermana Alicia. «Están planeando la reunión de verano», dijo con hesitación. «La abuela Eleanor dice que quizás sea mejor que te la saltes este año, para darle tiempo a todos de calmarse». La exclusión se sintió como un golpe físico. La reunión en el lago había sido parte de mi vida desde que tengo memoria. Incluso durante nuestras dificultades económicas, la familia había mantenido esta tradición. Mamá y papá dijeron: «¿Algo?», pregunté, sabiendo ya la respuesta. «Creen que es lo mejor», respondió Alicia suavemente. Hice 3 intentos para cambiar su opinión en los meses siguientes. Llamé a mis padres, escribí una carta a la abuela Eleanor, e incluso traté de hablar con Marcus, esperando que su estatus de hijo favorito le diera algo de influencia. Cada intento fue recibido con un rechazo amable pero firme. El mensaje era claro: conformarse o ser excluida. Ese verano,
Mientras mi familia disfrutaba la tradición en el lago sin mí, yo trabajé horas extra en Bradshaw Design y usé mis ganancias para tomar un taller de arte de fin de semana en Michigan. No era lo mismo, pero me decía que era un paso para construir mis propias tradiciones. No sabía entonces que esta primera exclusión se prolongaría por 10 años de relaciones cada vez más distantes, con una familia que alguna vez fue todo, mi mundo. Después de 2 años en Bradshaw Design, recibí una oportunidad que lo cambiaría todo. Un puesto de diseñadora junior en Lexington Creative, en Nueva York. El salario no era mucho mayor que lo que ganaba en Chicago. Pero el potencial, de crecimiento, y las conexiones lo hicieron imposible de rechazar. Mudarse a Nueva York fue a la vez emocionante y aterrador. La energía de la ciudad coincidía con mis ambiciones creativas, pero el costo de vida era asombroso. Mi primer apartamento estaba en un 5º piso sin ascensor en Queens, compartido con otros 2 profesionales creativos que encontré en un foro del sector. Mi habitación apenas era más grande que el colchón individual que contenía, pero la sala tenía una luz norte perfecta para pintar. Esos primeros meses pusieron a prueba cada onza de mi determinación. El ritmo de la firma de diseño era implacable, con clientes que esperaban milagros en plazos imposibles. Trabajaba jornadas de 14 horas, y luego llegaba a casa para esforzarme en proyectos freelance para pagar la renta. Más de una vez cuestioné si mi familia tenía razón sobre mis elecciones. El punto de inflexión llegó 6 meses después de vivir en Nueva York, en la inauguración de una galería a la que me había invitado una colega. Allí conocí a Stephanie Chan, una ejecutiva de marketing, que se convirtió en la hermana que necesitaba en mi nueva vida. Nos unió ser trasplantes del Medio Oeste, intentando navegar las complejidades sociales y profesionales de Nueva York. Todos aquí fingen confianza hasta que algo finalmente encaja, me dijo Stephanie con voz cómplice, mientras compartíamos vino barato en vasos de plástico. El secreto es seguir apareciendo con algo distintivo para ofrecer. Con el apoyo de Stephanie, comencé a desarrollar un portafolio paralelo de instalaciones que combinaban elementos prácticos de diseño con mi formación en bellas artes. Creaba piezas funcionales que contaban historias, divisores de ambientes, hechos con elementos arquitectónicos rescatados, luminarias que proyectaban narrativas sutiles en las paredes. En Lexington, me asignaron el rediseño desafiante del vestíbulo de un hotel, donde el cliente rechazaba constantemente los enfoques convencionales. Frustrada, mi supervisora me dio la oportunidad de presentar conceptos. Propuse una instalación que incorporaba elementos históricos del edificio con funcionalidad moderna. Para sorpresa de todos, al cliente le encantó. Ese proyecto se convirtió en mi carta de presentación. Fotos del vestíbulo terminado circularon en publicaciones de diseño, y mi nombre fue mencionado como un talento emergente. 18 meses después de mudarme a Nueva York, me ascendieron a diseñadora senior, con un pequeño equipo propio. Durante esta evolución profesional, mi relación con mi familia siguió deteriorándose. Llamaba a casa mensualmente, pero las conversaciones eran superficiales. Mis padres nunca preguntaban por mi trabajo más allá de si todavía estaba en esa empresa. Las visitas en fiestas se convirtieron en ejercicios de resistencia emocional, con familiares que trataban mi carrera como una fase excéntrica y no como una profesión legítima. Cuando mi prima Bethany se casó, volé a Chicago para la boda, con la esperanza de que la celebración aliviara la tensión familiar. En cambio, me encontré sentada en la mesa de conocidos distantes, mientras los demás se organizaban por parentesco. El mensaje no podía ser más claro si hubieran puesto un cartel. Después de la recepción, la tía Patricia se acercó con una copa de champán y una calidez falsa. «Miranda, luces interesante. Supongo que es la moda de Nueva York». «Solo mi estilo», respondí tratando de ser cortés. «Tu madre menciona que sigues con ese tema del diseño. ¿Has pensado en volver a Chicago? Conozco una maravillosa firma de contabilidad que está contratando». Antes de que pudiera responder, continuó. «La familia te extraña en las reuniones, pero entiendes por qué la abuela cree que es mejor así. Tus decisiones nos afectan a todos». Me fui temprano de la boda,
y extendí mi estancia en el hotel, en lugar de dormir en casa de mis padres como había planeado. A la mañana siguiente llamé para decirles que necesitaba volver a Nueva York por trabajo. El alivio en la voz de mi madre fue inconfundible. 2 años después, cuando mi madre necesitó una cirugía por un tumor benigno, volé de inmediato a casa. Llegué al hospital con flores y un montón de revistas, solo para encontrar la sala, de espera llena de parientes que parecían sorprendidos de verme. «No pensábamos que vendrías», dijo la tía Margaret sin rodeos. «Ella es mi madre», respondí tratando de mantener la voz firme. La abuela Eleanor, que ahora usaba un bastón pero no había perdido nada de su autoridad, me miró de arriba a abajo y dijo: «Bueno, ya estás aquí, pero quizás deberías esperar hasta que la familia inmediata haya pasado a visitarla». «Soy familia inmediata», insistí. La tía Patricia tomó mi brazo y me condujo hacia el pasillo. «Miranda, no armes un escándalo. Tus elecciones de vida han sido difíciles para tus padres. Tu madre necesita calma y apoyo ahora, no tensión». Me quedé en ese pasillo estéril del hospital, entendiendo de repente que ningún logro profesional sería suficiente para restaurar mi lugar en la familia. En su narrativa, yo estaba permanentemente marcada como la egoísta que eligió la realización personal sobre la obligación familiar. Después de asegurarme de que mi madre se recuperaba bien, regresé a Nueva York y me entregué por completo a construir mi carrera y crear una vida que no dependiera de la aprobación de quienes no podían ver mi valor. Durante los años siguientes, construí una reputación que me permitió lanzar mi propio estudio de diseño. Miranda Wilson Design comenzó pequeño, solo yo y una asistente trabajando en un espacio reconvertido en Brooklyn, pero pronto se corrió la voz sobre nuestro enfoque único en espacios comerciales y residenciales. Cada proyecto se construía sobre el anterior, atrayendo clientes que buscaban algo más allá de lo convencional. El conocimiento de mi familia sobre mi éxito creciente llegaba principalmente a través de las redes sociales, donde parientes distantes comentaban ocasionalmente, en mi página profesional, pero la comunicación directa seguía siendo mínima. No fui invitada a la siguiente reunión familiar, ni a la siguiente, ni a ninguna reunión familiar. Los cumpleaños y fiestas se limitaban a breves llamadas telefónicas, que se sentían más como obligaciones que como conexiones. Dejé de buscar contacto con tanta frecuencia, protegiéndome de los constantes rechazos sutiles. El dolor nunca desapareció por completo, pero se convirtió en un dolor sordo en lugar de la punzada aguda que fue alguna vez. En cambio, me enfoqué en nutrir las relaciones que apoyaban mi yo auténtico, amigas como Stephanie, que celebraban mis éxitos sin condiciones, colegas que respetaban mi visión y, finalmente, clientes que valoraban mi perspectiva única lo suficiente como para pagar precios premium por ella. Todo cambió cuando la gurú de estilo de vida y personalidad televisiva, Natalie Bryant, me contrató para rediseñar su penthouse, en Manhattan. El proyecto comenzó como cualquier otro: consulta, presentaciones de concepto, revisiones. Pero Natalie y yo conectamos de inmediato. Ella apreciaba mi enfoque de crear espacios que contaran historias personales, y yo respetaba su visión clara y sus comentarios decididos. El penthouse terminado se convirtió en la pieza central de un reportaje en Architectural Digest. De repente, mi teléfono no dejaba de sonar. Publicistas, clientes potenciales y medios querían un pedazo de Miranda Wilson Design. Después de años construyendo impulso, mi carrera explotó de la noche a la mañana con el respaldo de Natalie, abriéndome puertas. Amplié mi negocio hacia múltiples proyectos creativos más allá del diseño interior. Lancé una colección limitada de muebles, colaboré con un fabricante de textiles e incluso creé un curso en línea para enseñar mi filosofía de diseño de espacios con significado. Cada emprendimiento superó mis expectativas, generando ingresos que finalmente igualaban el valor de mi trabajo. Durante esta vorágine de crecimiento profesional, conocí a Thomas Reed, un ingeniero arquitectónico que abordaba el diseño con la misma pasión que yo. Colaboramos en una compleja renovación histórica, chocando al principio,
pero desarrollando un profundo respeto por la experiencia de cada uno. Nuestra relación profesional evolucionó a una asociación y, eventualmente, a algo más personal. A diferencia de mis parientes de sangre, Thomas veía mi creatividad como una fortaleza, no como una carga. Entendía el impulso que me mantenía trabajando hasta tarde cuando la inspiración llegaba, y celebraba cada éxito como si fuera suyo. Con Mindestad, él nunca tuve que justificar mis decisiones ni minimizar mis logros. Mi círculo se amplió para incluir personas que me aceptaban completamente. Rebecca Dalton, dueña de una galería que representaba mis piezas de bellas artes, se convirtió en una amiga confiable y un oído atento. Michael García, un chef que diseñaba conceptos de restaurantes conmigo, aportó risas y espontaneidad a mi mundo cuidadosamente construido. Por primera vez desde que dejé Chicago, me sentí rodeada de personas que constituían una familia elegida. A medida que mi negocio prosperaba, el éxito financiero siguió su curso. La chica que alguna vez contó centavos para comprar materiales de arte, ahora dirigía una empresa con ingresos de 7 cifras y 15 empleados. La validación de la seguridad económica fue dulce, aunque nunca olvidé los años de escasez que moldearon mi perspectiva y ética de trabajo. Después de 5 años construyendo mi empresa y reputación, decidí comprar una propiedad. No cualquier propiedad, sino la casa con la que soñaba durante esos turnos nocturnos de inventario en la universidad. Una mansión histórica en 3 acres a las afueras de la ciudad, con espacio tanto para vivir como para crear. La casa necesitaba una renovación sustancial que se convirtió en mi proyecto más personal hasta ahora. Cada decisión reflejaba mi recorrido. Materiales recuperados que simbolizaban transformación, espacios abiertos que celebraban la libertad y detalles personalizados que honraban la artesanía. Diseñé una cocina profesional donde Thomas y yo pudiéramos cocinar para amigos, una pared-galería que exhibía obras de artistas que había conocido a lo largo de mi carrera y, lo más importante, un estudio dedicado con luz natural perfecta. Cuando la renovación terminó, mi hogar se convirtió no solo en un espacio para vivir, sino en una manifestación física de todo lo que había construido contra viento y marea. Las 6 habitaciones, cada una con su propio carácter y baño privado, ofrecían espacio de sobra para hospedar a amigos y colegas. El comedor formal podía acomodar 20 personas para cenas. Los jardines paisajísticos incluían un patio diseñado para reuniones de verano bajo guirnaldas de luces. Primera vez que recibí amigos en mi nuevo hogar. El contraste con las reuniones familiares fue impactante. No había jerarquías ni juicios, solo conexión genuina y celebración. Stephanie trajo sus famosos cócteles. Rebecca se encargó de la música y Michael tomó el mando en mi cocina para crear una comida inolvidable. Thomas me observaba durante la noche, su expresión suave y comprensiva. Así es como debería sentirse la familia, dijo en voz baja, apretando mi mano mientras veíamos a nuestros amigos reír en el patio. Asentí, incapaz de hablar por el nudo en la garganta. Tenía razón. Esta era una familia elegida, aceptante y real. A medida que mi negocio continuaba prosperando, me hice más visible en círculos de diseño y redes sociales. La cuenta de Instagram de mi empresa mostraba revelaciones de proyectos, procesos detrás de escenas y, ocasionalmente, destellos de mi vida personal en la mansión recién renovada. Nunca publiqué con la intención de presumir, sino para documentar el camino y conectar con otros en la comunidad del diseño. Una noche, mientras revisaba la actividad en redes, noté algo sorprendente. Mi prima Ashley había seguido la cuenta de mi negocio meses antes. Incluso le gustaron varias publicaciones, incluyendo una que mostraba el exterior terminado de mi casa. Fue el primer reconocimiento directo de un miembro de la familia en años, aunque solo fuera una huella digital, una. Semana después recibí un breve mensaje directo de ella. Tu trabajo es hermoso, Miranda. La casa se ve increíble. Nada más. Solo esas 2 frases que de alguna manera rompieron años de silencio. Respondí con un simple: Gracias, Ashley. La interacción fue mínima.
pero fue la primera grieta en el muro de distanciamiento, familiar que parecía impenetrable durante una década. Poco sabía que esta pequeña interacción digital sería el presagio de un enfrentamiento familiar mucho mayor que llegaría inesperadamente a mi puerta. El timbre sonó un domingo por la mañana, resonando en mi casa como un anuncio de otra era. Disfrutaba de un café en mi cocina. Thomas había salido temprano a jugar golf, cuando mi teléfono vibró con una alerta de seguridad. 7 personas estaban en mi puerta principal, apiñadas como si se protegieran de una tormenta, a pesar del clima suave de primavera. Casi dejé caer mi taza cuando las reconocí. La abuela Eleanor, ahora en sus 80 pero aún erguida. La tía Patricia y el tío Robert. Las primas Ashley y Bethany. Mi hermano Marcus y su esposa Julia, a quien nunca había conocido. Se veían incómodos. Pero con determinación, la abuela apretaba su bolso como un escudo. Mi corazón latía con fuerza mientras los recuerdos inundaban mi mente. Las críticas, la exclusión, los mensajes sutiles y no tan sutiles de que yo no era lo suficientemente buena. Mis palmas sudaban y por un momento consideré fingir que no estaba en casa. Pero algo en la expresión de Ashley, una mezcla de disculpa y esperanza, me hizo reconsiderar. Respiré profundo 3 veces, enderecé los hombros y caminé hacia la puerta con pasos decididos. La pesada puerta de madera se abrió y 7 pares de ojos se agrandaron al verme, exitosa, segura y muy lejos de ser el fracaso familiar que habían predicho. Miranda, habló primero la abuela Eleanor, con esa voz autoritaria que recordaba de niña. Tienes una casa hermosa. Gracias, respondí, con una voz más firme de lo que sentía. Esto es inesperado. Siguió un silencio incómodo hasta que la tía Patricia dio un paso adelante con una sonrisa demasiado brillante. Estamos por la zona por la celebración del aniversario de los Thompson. Tu madre mencionó que vives cerca y pensamos pasar a saludar. La referencia casual a mi madre, como si estuviéramos en contacto frecuente, casi me hizo reír. Solo había hablado con ella 2 veces en el último año. Llamadas breves que no trataban nada sustancial. ¡Qué amable!, dije sin molestarse en señalar que cerca era relativo. Los Thompson vivían a casi 40 minutos. ¿Quieren pasar? Entraron uno a uno en el vestíbulo, con ojos que recorrían el techo alto, la lámpara personalizada y las obras originales en las paredes. Observé cómo sus expresiones cambiaban de interés cortés a sorpresa apenas disimulada. «Dios mío», murmuró la tía Patricia. «Esto es todo un lugar para una mujer soltera». Sonreí. No estoy sola, en realidad. Mi pareja, Thomas, salió esta mañana. «Pareja», repitió la abuela Eleanor, levantando las cejas. «No esposo. Algunas cosas nunca cambiaban. ¿Quieren un recorrido?» Ofrecí, ignorando la crítica implícita. La distracción funcionó. Todos asintieron con entusiasmo mientras los guiaba por mi casa. Las reacciones fueron fascinantes de observar. La prima Bethany no podía ocultar su envidia ante la cocina gourmet. El tío Robert se detuvo en mi oficina mirando los premios y recortes de prensa enmarcados en la pared. Marcus parecía genuinamente impresionado por los detalles arquitectónicos que había conservado y mejorado. Cuando llegamos a la parte trasera de la casa, donde las paredes de vidrio daban al jardín y al patio ajardinado, la abuela Eleanor se volvió hacia mí con una expresión que no supe interpretar. «Has salido bien parada», dijo con tono casi acusador. «Al parecer, tu inclinación artística sí rindió frutos después de todo». «Así es», confirmé, ni apenada ni jactanciosa. «¿Les gustaría un café o quizás un brunch?» «No, esperaba visitas, pero puedo preparar algo». Nos acomodamos en la sala con café y pasteles improvisados que saqué del congelador. La conversación se mantuvo superficial. El clima, el tráfico, temas seguros que eludían la década de distanciamiento entre nosotros. Respondía a sus preguntas cuidadosas sobre mi negocio, dando justo la información suficiente para ser cortés, sin revelar nada realmente personal. Entonces la tía Patricia aclaró la garganta y dejó su taza de café con un movimiento deliberado que me puso en alerta inmediata.
Miranda, hemos estado pensando en la familia últimamente. Comenzó, con ese tono persuasivo que recordaba de discusiones infantiles. Jordan terminará la secundaria el próximo año. Sabes que es bastante dotado en matemáticas. ¿El MIT ha mostrado interés? Asentí, esperando el punto que sabía venía. La universidad es muy cara hoy en día, continuó. Tus padres han estado ahorrando, claro, pero con la jubilación anticipada de tu padre y las horas reducidas de tu madre, ahí estaba. Después de 10 años de exclusión y juicio, habían llegado a mi puerta buscando ayuda financiera. La realización debería haber dolido, pero en cambio sentí una extraña claridad. El tío Robert intervino, notando claramente mi vacilación. En realidad, Miranda, he estado desarrollando un nuevo negocio, artículos premium para el hogar. Con toques artesanales, justo lo tuyo. La oportunidad de inversión es tremenda, con tus contactos en la industria. Robert, interrumpió bruscamente la abuela Eleanor. No estamos aquí por eso. Pero sus ojos contaban otra historia. Podía leer el cálculo, la reevaluación de mi valor para la familia, ahora que tenía recursos de los que podrían beneficiarse. Mientras seguían hablando, surgieron recuerdos específicos con dolorosa claridad. La abuela declarando que mi carrera era solo un pasatiempo. Patricia sugiriendo que era egoísta por seguir el arte. La boda en la que me sentaron con desconocidos. La sala de espera del hospital. La conversación alcanzó un punto surrealista, cuando la abuela Eleanor me acarició la mano y dijo: «Te hemos extrañado en las reuniones familiares, Miranda. Es hora de dejar el pasado atrás. La familia debe mantenerse unida después de todo». La audacia de su declaración soltó algo dentro de mí. La manipulación era tan evidente, como si yo hubiera sido quien se alejó, en lugar de haber sido empujada sistemáticamente fuera. Eso es interesante, dije con voz mortalmente tranquila, considerando que no fui invitada a ningún evento familiar durante 10 años. El cuarto quedó en silencio. Ashley bajó la mirada hacia sus manos, mientras Bethany de repente se fascinó con su teléfono. Marcus se movió incómodo en su asiento. «Bueno», dijo la abuela Eleanor después de un momento con tono más cortante. «Tomaste decisiones que te alejaron de los valores familiares. Abandonaste la tradición por tu estilo de vida alternativo». «¿Mi estilo de vida alternativo?», repetí despacio. «¿Te refieres a mi carrera como diseñadora, o a vivir en Nueva York, o quizá a no casarme justo al salir de la universidad como Bethany y Ashley?» «No tomes ese tono», advirtió la tía Patricia. «Tu abuela solo dice lo que todos sentimos, que elegiste separarte de la familia». Respiré profundo, sintiendo que una década de palabras reprimidas surgía a la superficie. Cuando hablé, mi voz fue firme y clara. «No, Patricia, no elegí la separación. Elegí perseguir mi pasión y construir una vida que reflejara mis valores. Ustedes, todos ustedes, eligieron excluirme porque no encajaba en su estrecha definición de éxito. Dejaron de invitarme a las reuniones, me sentaron con desconocidos en la boda de Betty, me dijeron que no era familia inmediata suficiente para visitar a mi propia madre en el hospital». Sus rostros mostraron sorpresa al escuchar nombrados con tanta claridad esos momentos. Durante años mantuvieron la ficción de que nuestro distanciamiento fue mutuo, o peor, enteramente culpa mía. Yo me acerqué, continué. Llamaba en cumpleaños y fiestas, enviaba regalos y tarjetas. Hice 3 intentos separados para ser incluida en la reunión del lago después de esa primera exclusión. Cada vez me cerraron la puerta con cortesía, pero con firmeza. El rostro de la abuela Eleanor palideció, pero sus ojos destellaron con la misma resolución acerada que recordaba, de niña. «Estás exagerando, Miranda. Siempre te recibimos cuando hacías el esfuerzo». La flagrante reescritura de la historia podría haberme enfurecido antes, pero ahora solo confirmó lo que ya sabía. La reconciliación sería imposible sin reconocimiento del pasado. Antes de que pudiera responder, mi teléfono sonó con un mensaje. Stephanie estaba confirmando si seguíamos con nuestros planes del domingo por la tarde. El momento no pudo ser más perfecto.
Un recordatorio de que había construido un círculo de apoyo mientras mi familia biológica había decidido excluirme. Justo cuando la tensión en la sala alcanzó su punto máximo, volvió a sonar el timbre. Me disculpé, aliviada, y abrí la puerta para encontrar a Stephanie, puntual a pesar de que no había confirmado nuestros planes. «Hola, traje esas muestras de tela», dijo, deteniéndose al notar mi expresión. «¿Qué pasa?» «Visita familiar». Respondí en voz baja, el primer contacto en años. Ella entendió de inmediato y apretó mi brazo. «¿Quieres que me vaya?» «No», respondí con firmeza. «Ven, conoce a mis familiares. Ellos deberían ver cómo es el verdadero apoyo». Cuando regresé a la sala con Stephanie, el contraste entre mi familia elegida y mis parientes biológicos no pudo ser más evidente. Stephanie se movía por el espacio con genuina comodidad, felicitando detalles específicos de diseño en los que sabía que había trabajado duro. Saludó cálidamente a todos, pero se posicionó sutilmente a mi lado, una aliada silenciosa. «Esta es mi querida amiga Stephanie», la presenté. Ella es la genia del marketing detrás de varios de mis lanzamientos más exitosos. Las expresiones en los rostros de mis parientes iban de la confusión a la incomodidad, al darse cuenta de que ya no estaban solos conmigo. La dinámica había cambiado y su frente unida contra mí se había roto. La abuela Eleanor apenas reconoció a Stephanie antes de volver a dirigirse a mí mientras decía: «Miranda, las obligaciones familiares van en ambos sentidos. Tal vez si hubieras hecho más esfuerzo». «Creo que ambas sabemos que eso no es cierto», interrumpí suavemente pero con firmeza. «Hice esfuerzos constantes durante años. Fueron rechazados». Un silencio incómodo cayó sobre la habitación. Finalmente, para mi sorpresa, fue Marcus quien habló. «Ella tiene razón», dijo en voz baja. «No facilitamos que Miranda mantuviera la conexión». La tía Patricia le lanzó una mirada de advertencia, pero él continuó. «Recuerdo cuando llamó por la reunión del lago, ese segundo año. Mamá le dijo que era solo para familia, como si de alguna manera ella ya no fuera familia. Su inesperado apoyo creó una fisura imperceptible en la narrativa unificada de la familia. Pude ver a la abuela Eleanor reevaluando, calculando cómo mantener el control de la situación. «Agua pasada», declaró agitando la mano con desdén. «Ahora estamos aquí. El ayudar a la familia es ayudar a la familia, Miranda. Y podríamos necesitar ayuda con la educación de Jordan». El desnudo intercambio transaccional de su declaración quedó flotando en el aire. 10 años de rechazo seguidos de una aparición, en mi puerta cuando descubrieron que tenía recursos que querían. Coloqué mi taza de café con cuidado antes de responder. «Entiendo que la familia ayuda a la familia, abuela, pero eso requiere relaciones familiares reales, no solo aparecer, cuando es conveniente o ventajoso». «¿Qué quieres decir?», preguntó la tía Patricia, con las mejillas sonrojadas. «Estoy diciendo que las relaciones requieren inversión, confianza y respeto mutuo. Esas cosas han estado ausentes durante una década. No podemos simplemente fingir que eso nunca pasó, porque ahora decidieron que soy útil». El tío Robert aclaró la garganta incómodo. «Nadie está fingiendo nada, Miranda. Estamos tendiendo una rama de olivo». «Una rama de olivo», repetí. «Eso viene con expectativas financieras. Eso no es reconciliación, es una transacción comercial». El cuarto quedó en silencio nuevamente, con la verdad de mis palabras pesando, en el aire. Ashley, que había estado callada durante todo el intercambio, finalmente habló. «Lo siento, Miranda», dijo suavemente. «Debería haberme acercado antes, no solo con un mensaje sobre tu casa, sino de verdad. Lo que pasó no estuvo bien. Su simple disculpa, la primera sincera que recibía, me tomó por sorpresa. La sinceridad en su voz tocó algo que pensé que ya había insensibilizado hace mucho. La disculpa de Ashley provocó un efecto dominó en la sala. Bethany miraba incómoda sus manos, mientras Marcus asentía lentamente como si confirmara algo, para sí mismo. Solo la abuela Eleanor
La tía Patricia y el tío Robert mantenían sus posturas defensivas. Lo aprecio, Ashley, dije con calidez genuina, la primera desde que llegaron. Eso significa mucho para mí. El bastón de la abuela Eleanor golpeó impaciente el suelo de madera. Esta demostración emocional es innecesaria. Vinimos a reconectar como familia. No, respondí, encontrando fuerza en la claridad que había ido creciendo dentro de mí. Ustedes vinieron porque descubrieron que tengo recursos que podrían beneficiar a la familia. Eso no es lo mismo que querer reconectar. Me puse de pie, sintiéndome más firme que en toda la mañana. Permítanme ser clara sobre mis límites. Estoy abierta a reconstruir relaciones con familiares que realmente quieran conexión, que reconozcan el daño pasado y quieran avanzar auténticamente, pero no brindaré ayuda financiera ni conexiones de negocios a personas que me han excluido por una década y ahora me ven como útil. El rostro de la tía Patricia se enrojeció de ira. Después de todo lo que esta familia hizo por ti, ¿qué hiciste tú exactamente por mí?, pregunté en voz baja. Cuando trabajaba 3 empleos para pagar la universidad, cuando luchaba en Nueva York, cuando construí mi negocio desde cero, ¿dónde estaba esta familia entonces? No tuvo respuesta, solo indignación balbuceante. Miranda, dijo la abuela Eleanor, su voz tomando ese filo agudo que recordaba de las reprimendas de mi infancia. Tu actitud es exactamente por lo que se desarrolló la distancia. Ese egoísmo, esa negativa a priorizar las necesidades familiares. Stephanie, que había estado en silencio pero apoyándome a mi lado, intervino de repente. Disculpen, pero por lo que he escuchado, Miranda ha buscado contacto de manera constante durante años. Eso no me parece egoísta. Esto no es asunto tuyo, chilló la abuela. En realidad sí lo es, repuse. Estas personas son mi familia ahora. Stephanie ha estado presente en cada éxito y fracaso. Estuvo cuando los familiares biológicos decidieron no hacerlo. Señalé las fotografías en mi librero. Imágenes de celebraciones con amigos, Thomas y yo en eventos de la industria, vacaciones grupales en la costa. Este es mi sistema de apoyo. Estas personas me eligieron y yo las elegí a ellas. No juzgan mi carrera ni mi estilo de vida. Celebran mis éxitos sin condiciones. La tensión en la sala era palpable mientras mi declaración flotaba en el aire. El rostro de la abuela Eleanor pasó de sonrojado a pálido, con los labios apretados en una delgada línea de desaprobación. Bueno, dijo finalmente, levantándose con la dignidad que su envejecido cuerpo le permitía. Veo que hemos perdido el tiempo aquí. Tus prioridades están claramente en otro lugar. La tía Patricia y el tío Robert se pusieron de pie de inmediato, como soldados respondiendo a un comandante, pero para mi sorpresa, Marcus permaneció sentado, al igual que Ashley y Bethany. Me quedo, dijo Marcus en voz baja. Miranda y yo tenemos mucho que ponernos al día. La abuela Eleanor lo miró con genuina sorpresa. Marcus, nos vamos. Puedes adelantarte. Él le respondió con la mirada firme. Julia y yo conduciremos separados, quizás por primera vez en 1960 su vida. La abuela Eleanor se encontró sin control total de la situación. Se quedó un momento insegura antes de recomponerse. Muy bien, Patricia. Robert, vámonos. Mientras se dirigían a la puerta, caminé con ellos, manteniendo la compostura, a pesar de la turbulencia emocional que sentía. En el umbral, la abuela se detuvo y se volvió hacia mí con una expresión que podría haber sido arrepentimiento, si no fuera por el orgullo que endurecía sus ojos. Has cambiado, Miranda. He crecido, abuela. Hay una diferencia. Después de que se fueron, regresé a la sala donde me esperaba una escena inesperada. Marcus le mostraba a Stephanie fotos de sus hijos en su teléfono, mientras Ashley y Bethany mantenían una conversación incómoda pero genuina sobre el reciente cambio de carrera de Ashley. Espero que esté bien que nos quedáramos, dijo Marcus alzando la mirada al verme entrar. Creo que tenemos mucho que hablar. Más que bien, respondí, con la emoción finalmente atrapándome en la garganta. Ya era hora.
Lo que siguió fue la conversación más honesta que había tenido con cualquier familiar en más de una década. Marcus admitió que no estaba de acuerdo con el trato que recibí, pero que había estado demasiado preocupado por mantener su imagen de hijo perfecto para hablar. Describió cómo su perspectiva cambió cuando su hija mostró talentos artísticos similares a los míos, haciéndolo cuestionar la definición estrecha de caminos aceptables de la familia. No quería que ella creciera pensando que su creatividad era algo que debía reprimir, explicó. Eso me hizo pensar en cómo todos fallamos contigo, añadió Ashley, compartiendo que había seguido mi carrera durante años, admirando en secreto mi valentía para perseguir mi pasión a pesar de la desaprobación familiar. Hice todo bien según las reglas de la abuela, dijo, y he sido miserable en la contabilidad corporativa. Ver tu éxito me hizo finalmente cambiarme a marketing el año pasado. Incluso Bethany, quien había estado más cerca del ideal familiar de comportamiento adecuado, admitió que la dinámica familiar siempre la había incomodado. La forma en que hablan de ti cuando no estás nunca me pareció correcta, pero no sabía cómo cuestionarlo. A medida que avanzaba la tarde, Stephanie se excusó con tacto, apretándome la mano y susurrando, «Llámame más tarde». Su salida permitió una conversación familiar aún más sincera. Para cuando llegó la noche, algo había cambiado fundamentalmente. No era una sanación completa. Demasiado tiempo y dolor nos separaban para eso. Pero sí el inicio de un puente sobre el abismo. «No puedo hablar por los demás», dijo Marcus mientras se preparaban para irse. «Pero me gustaría intentarlo de nuevo. Realmente intentarlo. No solo cuando necesitamos algo de ti». «Me gustaría», respondí, sorprendida de cuánto lo decía. «En serio». «Quizás una cena el próximo mes», sugirió. «Solo nosotros, Julia y los niños, solo familia, para volver a conocernos». La invitación, simple, genuina y sin condiciones, era todo lo que la visita de la mañana no había sido. La acepté con una calidez que no sentía hacia mi familia biológica desde hacía años. Después de que se fueron, me quedé en la puerta observando cómo sus autos desaparecían por el camino. La mansión, que había sido testigo de tanta tensión, horas antes, ahora se sentía en paz. Un espacio reclamado de viejos fantasmas. Thomas regresó de su juego de golf y me encontró sentada en el patio viendo el atardecer con una copa de vino. «¿Cómo fue tu día?», preguntó, besando la cima de mi cabeza. «Inesperado», respondí. «Mi familia apareció». Sus cejas se alzaron sorprendidas. ¿Todos ellos después de todo este tiempo? Mientras le contaba lo ocurrido, sus expresiones cambiaban de preocupación a indignación y finalmente a un optimismo cauteloso. Al terminar, tomó mi mano. «¿Estás bien?» «Sí», dije, dándome cuenta con cierta sorpresa de que era verdad. Por primera vez no necesitaba su aprobación, ni aceptación. Podía ver la situación con claridad por lo que era. «¿Y ahora qué pasa con Marcus y los demás que se quedaron?». Consideré la pregunta, viendo cómo la última luz dorada desaparecía del cielo. «Intentamos, con cuidado y con límites, pero intentamos». Esa noche, mientras Thomas y yo preparábamos la cena en la cocina, que horas antes había sido escenario de tanta tensión, sentí una profunda sensación de reclamar mi poder en la dinámica familiar. Durante años había sido yo quien buscaba aceptación, haciendo esfuerzos que fueron rechazados. Ahora los términos de cualquier relación serían míos, basados en respeto mutuo y conexión genuina, no en obligación o conveniencia. Mi familia, elegida, siempre sería mi base. Pero quizás había espacio para reconstruir puentes selectivos hacia mi pasado, en mis propios términos, con quienes estuvieran dispuestos a aceptarme como la persona que había llegado a ser, no como la que esperaban que fuera. 6 meses después de aquella visita familiar inesperada, estaba en mi cocina preparando aperitivos para una pequeña cena. Mucho había cambiado en ese tiempo relativamente corto, y esos cambios se sentían como extensiones naturales de los límites que había establecido aquella mañana de domingo. Fiel a su palabra, Marcus había iniciado un contacto regular.
Nuestra primera cena, solo él, Julia y sus hijos, fue un poco incómoda pero fundamentalmente cálida. Sus niños, Emma y Lucas, eran curiosos y creativos, haciendo preguntas sin fin sobre mi trabajo de diseño y la antigua y genial casa. Julia, a quien nunca había conocido durante los años de distanciamiento, se mostró reflexiva y directa, abordando la situación familiar sin la evasión que había caracterizado tantas interacciones pasadas. «Marcus ha lamentado no defenderte», me dijo en voz baja mientras limpiábamos después de la cena. «Ha sido una espera larga para él». Las cenas mensuales con la familia de Marcus se convirtieron en una nueva tradición, una construida sobre interés genuino en lugar de obligación. A veces nos reuníamos en restaurantes, otras en sus casas o en la mía. Cada encuentro se sentía más natural que el anterior, mientras descubríamos a los adultos que éramos más allá de los roles infantiles asignados. Ashley también había hecho esfuerzos constantes para reconstruir la conexión. Empezamos con cafés donde las conversaciones eran ligeras, y poco a poco avanzamos hacia intercambios más significativos. Ella confesó su creciente insatisfacción con el camino estrecho que nuestra familia había impuesto, y me encontré en el inesperado rol de mentora, mientras consideraba cambios de carrera. «Siempre envidié tu valentía», admitió durante una de nuestras charlas. Incluso cuando reprimía la desaprobación de la abuela, parte de mí deseaba poder liberarme, como tú lo hiciste. No todas las relaciones familiares podían salvarse. La abuela Eleanor permaneció firme en su postura, negándose a cualquier reconciliación que no incluyera apoyo financiero para diversas necesidades familiares. La tía Patricia hizo un intento de contacto, un correo electrónico rígido sugiriendo: «Seguimos adelante por el bien de la familia», pero cuando respondí con límites claros sobre el respeto mutuo, ella se refugió en el silencio. Sorprendentemente, fue Jordan, mi hermano menor, a quien apenas conocía como adulto, quien se acercó después de escuchar sobre la confrontación por parte de Marcus. Nos conectamos primero por mensajes de texto y luego por videollamadas, que revelaron a un joven reflexivo que luchaba contra las mismas expectativas familiares que yo había enfrentado. Su brillantez matemática era genuina, pero su pasión por la música había sido sistemáticamente reprimida en favor de carreras más prácticas. «Hablan de ti como un ejemplo a seguir», me dijo durante una llamada nocturna. «Pero desde donde estoy, tu vida parece increíble». Con mi apoyo, aplicó a universidades con programas fuertes tanto en matemáticas como en música. Cuando recibió múltiples aceptaciones, le ofrecí ayudar con los gastos, no porque la obligación familiar lo exigiera, sino porque genuinamente quería apoyar su camino auténtico. Mientras las relaciones con mi familia biológica evolucionaban, seguí nutriendo a la familia elegida que me sostuvo durante los años de distanciamiento. Thomas y yo organizábamos cenas mensuales que reunían a amigos, colegas y ahora a los familiares que se habían ganado un lugar en nuestra mesa. Estas reuniones poco tenían que ver con los eventos familiares jerárquicos y llenos de juicios de mi infancia. Las conversaciones fluían libremente sobre temas diversos. Los logros se celebraban sin comparaciones ni condiciones. Las diferencias se respetaban en lugar de penalizarse. Y, lo más importante, todos los presentes habían elegido estar allí, creando una energía de conexión genuina. En una de esas reuniones, mientras miraba a mi alrededor en la mesa del comedor, rodeada de esa mezcla de familia elegida y biológica, Stephanie levantó su copa en un brindis espontáneo. «Por Miranda», dijo, quien nos enseñó a todos que la familia se define por amor y respeto, no solo por la sangre. Esas palabras tocaron algo profundo dentro de mí, un reconocimiento del viaje que me había llevado de la exclusión a este momento de pertenencia genuina. Más tarde esa noche, cuando los últimos invitados se fueron, Thomas me encontró en el patio trasero mirando las estrellas. «¿En qué? ¿Piensas?», preguntó, abrazándome por detrás. «En el dolor», respondí. «En cómo nunca desaparece por completo, pero cambia de forma. ¿Cómo ha cambiado el tuyo?». Consideré la pregunta cuidadosamente. El dolor del rechazo familiar fue una vez paralizante, como un carbón encendido que llevaba a todas partes.
Ahora es más como una vieja cicatriz. Sigue siendo parte de mí, visible si sabes dónde mirar. Pero ya no limita mi movimiento, él. Asintió apoyando la cabeza en mi hombro. Nunca saliste a demostrarles que estaban equivocados, ¿verdad? Eso no era lo que te movía. No, coincidí. Al principio solo quería hacer lo que amaba. Luego, construir una vida que reflejara mis valores. Demostrar que alguien estaba equivocado me habría mantenido atada a sus expectativas, pero de otra forma. Esa realización fue crucial para mi sanación. Entender que el éxito no se trata de la validación de quienes me rechazaron, sino de crear una alineación entre mi vida exterior y mi verdad interior. El drama de la reunión familiar me enseñó que perdonar no significa olvidar. Podía reconocer el daño causado por años de exclusión y, al mismo tiempo, abrirme a nuevas y más saludables conexiones con aquellos familiares dispuestos a encontrarme a mitad de camino. El perdón no se trata de borrar el pasado, sino de evitar que determine mi futuro. También aprendí que algunas relaciones no pueden salvarse, y eso está bien. La abuela Eleanor, la tía Patricia y otros probablemente nunca verían más allá de su estrecha definición de obligación familiar. Aceptar esa realidad no era cínico, era necesario para mi bienestar. Lo más importante, descubrí que la familia puede ser una mezcla de conexiones biológicas y vínculos elegidos. Las personas que se reunían en mi casa no compartían un solo rasgo definitorio, excepto su capacidad de respeto mutuo y cuidado genuino. Algunas compartían mi ADN, otras solo mis experiencias, pero juntas formaban el sistema de apoyo que enriquecía mi vida. Un mes después, organicé la primera reunión, navideña en mi hogar. La lista de invitados fue cuidadosamente seleccionada. Solo aquellos que habían demostrado respeto por los límites y un interés genuino en la conexión. Marcus y su familia asistieron, así como Jordan, que acababa de regresar de su primer semestre en la universidad. Ashley trajo a su nuevo novio, y Bethany vino sola, tras haberse separado recientemente de su esposo. Se mezclaron con facilidad con Thomas, Stephanie, Rebecca, Michael y otros amigos que habían sido mis salvavidas durante los años de distanciamiento familiar. El contraste con las rígidas y jerárquicas reuniones navideñas de mi infancia no podría haber sido más marcado. Mientras nos reuníamos alrededor de la mesa que había diseñado y construido con mis propias manos, me di cuenta de que había creado algo que mi familia nunca logró, a pesar de su obsesión con las apariencias. Una comunidad genuina basada en la aceptación y no en la conformidad. El dolor del rechazo se había transformado en la sabiduría para construir algo mejor. La exclusión me había liberado para definir la familia en mis propios términos. El juicio me había enseñado el valor de la aceptación. De pie al frente de esa mesa, sentí una profunda paz invadirme. El camino desde ser la oveja negra rechazada hasta convertirme en la creadora segura de mi propia vida había sido largo y a menudo doloroso. Pero al mirar los rostros de quienes habían elegido estar presentes y a quienes yo había elegido a su vez, no cambiaría ni un solo paso de ese camino. La vida no ofrece garantías sobre quién caminará a nuestro lado en el recorrido. Personas que esperamos nos apoyen pueden alejarse. Desconocidos pueden convertirse en compañeros esenciales. La única certeza es nuestro poder para mantenernos fieles a nosotros mismos y para cultivar conexiones que honren nuestro ser auténtico. Entonces, ¿qué le diría a alguien que enfrenta el rechazo familiar como yo alguna vez? Quizás simplemente esto. Tu valor no lo determina quien no puede verlo. Tu camino no requiere aprobación universal para ser válido. Y la familia, la verdadera familia, se define no por obligación, sino por amor, respeto y el coraje de vernos claramente unos a otros. ¿Alguna vez has tenido que poner límites con familiares que no podían aceptar tus decisiones? Me encantaría conocer tus historias en los comentarios. Y si esta historia resonó contigo, suscríbete a mi canal para más conversaciones auténticas sobre dinámicas familiares y crecimiento personal. Recuerda darle me gusta si encontraste valor en la historia de hoy. Gracias por ser parte de este viaje conmigo
y te deseo el coraje para crear una vida que honre tu verdadero yo, rodeado de personas que celebran, en lugar de simplemente tolerar, tu ser auténtico.